noches a todos. Nosotros somos estudiantes de la Universidad Central de Cochabamba, de la carrera de Administración de Empresas Turísticas, Hoteleras y Gastronómicas, de segundo semestre. Hoy les hablaremos un poco sobre los acontecimientos históricos que marcaron e hicieron lo que hoy es Bolivia. Comenzamos con el año 12.000 a.C. a 1200 a.C., con lo que serían las dos primeras culturas, que es la cultura Chiripa y Huancarani. Estas son las más importantes desde este periodo a partir de 1200 a.C. Luego seguimos con la llegada del Tiahuanacu en 1200 a.C. a 1500 a.C. En este periodo los aymaras llegaron al oeste de Bolivia y fundaron lo que es el imperio Tiahuanaco. Construyeron una ciudad enorme donde podrían haber alrededor de donde albergaron posiblemente a miles de personas hasta antes de que entrara a un declive por un periodo de sequía alrededor del año 1000 después de Cristo. Seguimos con lo que es la colonización inca, desde 1438 después de Cristo a 1533 después de Cristo. Durante la mayor parte del siglo XV los incas se dedicaron a expandir sobre todo su territorio, expandieron bastante por toda la parte de Sudamérica. Luego llegó lo que es la colonización española en 1535, donde llegaron los españoles con el fin de conquistar y reprimir a todos los nativos del continente sudamericano, sobre todo Bolivia. Mataron a muchos y obligaron a otros a trabajar como esclavos. Esto ya es lo que marcó más que todo nuestro periodo. Hola, mi nombre es Johan Calla y continuando con la línea de tiempo, les voy a explicar sobre la Real Audiencia de Charcas. La Real Audiencia de Charcas, oficialmente conocida como la Audiencia y Cancillería Real de la Plata de los Charcas, era una Real Audiencia o Tribunal Judicial de la Corona Española en América con una sede en la ciudad de La Plata. La Audiencia de Charcas fue creada en la Villa de Plata, hoy la ciudad de Sucre, por el gobierno español en 1559, ante la necesidad de establecer un centro de control gubernamental en la región del proceso de expansión. Fue el más alto tribunal judicial de la operación en las Indias, pues contó con una jurisdicción civil y criminal y una amplia competencia extendida incluso en el ámbito eclesiástico. La Plata, capital de la audiencia, después conocida como Charcas, actualmente Sucre y La Paz. Por un lado, la audiencia como gobierno autónomo de la cuota, intendencias creadas en 1783, Chuquisaca, La Paz, Potosí y Cochabamba, debía ejercer su autoridad. La audiencia de Charcas inició en el año 1559 y concluyó en el año 1776 con una duración de 217 años. La independencia de Bolivia. La Guerra de la Independencia de Bolivia transcurrió en su territorio durante el periodo que abarcó desde el año 1809 hasta el año 1825. En este conflicto se enfrentaron los patriotas de varios países más allá de sus fronteras nacionales contra los realistas españoles. Los patriotas resultaron vencedores, consiguiendo la independencia de Bolivia. Este conflicto se prolongó en casi todo el periodo de independencia y en el proceso. El acta de independencia, redactada por el presidente del Congreso José Mariano Cesano, fue declarada por 7 representantes de Charcas, 14 de Potosí, 12 de La Paz, 13 de Cochabamba y 2 por Santa Cruz, el 23 de julio de 1825, redactándose el acta de la independencia, llevándose a la fecha el 6 de agosto de 1825. El Día de la Independencia de Bolivia, también denominada como el Día Nacional, se celebra todos los 6 de agosto de cada año, teniendo su origen en la conmemoración de la firma de la Santa Cruz de la Declaración de la Independencia de Bolivia, el 6 de agosto de 1825, donde se firmó el Acta de la Independencia. La independencia inició en 1809 y concluyó en 1825. La Guerra de la Confederación.
La guerra contra la Confederación o de la Confederación fue un conflicto bélico que ocurrió principalmente en el territorio de la Confederación Perú-Boliviana y el norte de la Confederación Argentina, entre el Ejército Confederado Perú-Boliviano, compuesto por peruanos y bolivianos, comandado por el Supremo Protector de la Confederación Peruano-Boliviana, Andrés de Santa Cruz. Por un lado, contra el Ejército Unidos Restaurador, compuesto por chilenos y peruanos, comandado por Manuel Blanco Encalada, de 1836 a 1837, y por Manuel Bulnes, de 1837 a 1839, y por otro lado contra la Confederación Argentina, comandada por el encargado de la Confederación, Juan Manuel de Rosas, estos últimos con la finalidad de disolver la Confederación Perú-Boliviana. Las principales causas de esta guerra fueron la rivalidad comercial entre Chile y Perú, el no pago a Chile del préstamo hecho por Perú durante la Guerra de la Independencia y el financiamiento por parte del Mariscal Santa Cruz de la expedición a Ramón Freire Cesano para desestabilizar al gobierno de José Joaquín Prieto. La guerra contra la Confederación duró el año 1839 con la victoria chilena en la batalla de Yungán, donde el general Bulnes derrota definitivamente al Mariscal Santa Cruz. La Confederación que detrás del asesinato de Diego Portales estaba a la mano del Mariscal Andrés de Santa Cruz, decidió el gobierno chileno a aprender la disolución de la Confederación Perú-Boliviana por medio de armas. La Guerra de la Confederación empezó en el año 1826 y concluyó en el año 1864 con una duración de 38 años. La Guerra del Pacífico. La Guerra del Pacífico fue un conflicto armado ocurrido entre 1879 y 1884 que enfrentó a Chile y a los aliados Bolivia y Perú. Se desarrolló en el Océano Pacífico, en el desierto de Atacama y en las serranías y valles peruanos. Debido a sus causas particulares en la historia de algunos países, ha llegado a conocerse como la Guerra del Guano y el Salitre o la Guerra de Salitre. El enfrentamiento que impulsó fue por un segmento de la élite política y empresarial que presionó al gobierno chileno, manejó la prensa y movilizó a las masas para que el conflicto condujera inevitablemente al estallido de la guerra e incorporara territorios ricos en salitres a la soberanía chilena. La Guerra del Pacífico terminó en 1883 con la victoria de las fuerzas chilenas. El conflicto tuvo como principal consecuencia la anexión a perpetuidad de la Tarapacá y Antofagasta por parte de Chile, que incluyó Tacna hasta 1929. Bolivia perdió su litoral y Perú debió soportar una ocupación militar por 3 largos años. La Guerra del Pacífico tiene su origen en una larga disputa entre Chile y Bolivia para definir sus fronteras en el desierto de Atacama, específicamente en el territorio ubicado en las latitudes 23 grados y 26 grados sur entre los ríos Loa y Salado. ¿Por qué se retiró Bolivia de Perú? Por falta de hombres y dinero, armamento y cañones, pues sus mejores hombres habían perecido, pero Bolivia seguía en guerra con Chile y aún era aliado de Perú, sin apoyo militar. Mientras tanto, la guerra siguió y Quiere tomó la capital de Perú en enero de 1881. La Guerra del Pacífico inició en el año 1826 y concluyó en el año 1864, con una duración de 38 años. 1903-1904, el efímero auge de la goma elástica, el caucho, condujo en los años 1903-1904 a un conflicto con Brasil por el dominio del eje Beni y Pando, gran productor del citado material. Tras la Guerra del Acre, región fronteriza con el Brasil de 355.242 kilómetros cuadrados de extensión, el 7 de noviembre de 1903 se firmó el Tratado de Petrópolis, que cedió al vencido país todo el área en conflicto. 1932-1935. La Guerra del Chaco fue otro desastre para Bolivia, esta vez contra su vecino oriental Paraguay. En 1932 abundaba la especulación de que una gran parte de la tierra árida y gran parte habitable conocida como el Chaco norteño está rica en petróleo. Antes de confirmar la existencia del oro negro y con el aliento de dos compañías petroleras rivales, Bolivia y Paraguay comenzaron la guerra sudamericana más sangrienta del siglo XX.
unos 100.000 soldados murieron en la región calurosa y escasamente poblada, en los que algunos historiadores han denominado la Guerra de la Sed. Bolivia perdió una gran parte de la tierra e irónicamente resultó que apenas había petróleo ahí. 1952-1964. En 1952, un partido llamado Movimiento Nacional Revolucionario llegó al poder e instigó lo que se conoce como la Revolución Nacional Boliviana. Este notable cambio en la política boliviana vio el poder alejado de la clase dominante blanca y nuevos derechos otorgados a las comunidades indígenas marginadas. Entre sus políticas de izquierda figuraban la reforma agraria, la nacionalización del sector minero, el sufragio de adultos y el enfoque en la salud y la educación rural. El partido perdió el poder a un golpe militar en 1964, pero siguió haciendo campaña durante varias décadas, aunque con una perspectiva claramente más derechista. 1964-1882. El gobierno militar llevó a cabo una política de reformas económicas conservadoras, como la reapertura de la industria de las minas de estaño a las inversiones privadas extranjeras. En julio de 1966, René Barrientos fue elegido presidente ya como civil. Sin embargo, se vio obligado a depender de los militares para poder enfrentarse a los movimientos guerrilleros que habían empezado a actuar en las regiones montañosas. En octubre de 1967, el ejército boliviano anunció haber derrotado a los rebeldes en un lugar próximo a la aldea de Valle Grande. Había sido capturado en el campo de batalla Ernesto Che Guevara. Siendo poco después ejecutado, Barrientos murió de un extraño accidente de helicóptero en abril de 1969. Se sucedieron en el poder una serie de gobiernos de corta duración, la mayoría militares. Y en agosto de 1971, el general Juan José Torres fue derrocado por un golpe de estado encabezado por el coronel Hugo Banzer, con el apoyo de la FSB y el MNR, partidos políticos enemigos durante la década pasada. El régimen de Banzer viró rápidamente desde una posición relativamente moderada a una mayor represión. Suprimió el movimiento obrero, suspendió todos los derechos civiles y envió tropas a los centros mineros. En 1978, Banzer dimitió y una junta militar se hizo con el poder. A comienzos de la década de 1980, el fuerte crecimiento económico de la década anterior había sido sostenido por los altos precios del estaño en el mercado mundial. Dio paso a la crisis, la caída del precio del mineral y la mala administración de los regímenes militares habían dejado a Bolivia con una inmensa deuda, una situación hiperinflacionaria y un descenso de los ingresos por exportaciones. La exportación ilegal de cocaína fue el principal recurso que lo procuró divisas, por lo que Estados Unidos presionó al gobierno de Bolivia para que tomara medidas efectivas contra el tráfico de esta droga. Enfrentada a problemas raciales y culturales, Bolivia ha conocido revoluciones y golpes de estado militares a principios de la década de los 80. Fue derrocada la última junta militar que gobernaba el país. Saludos cordiales, mi nombre es Rusana Ignado, soy de la carrera de ADT y pues continuando con la línea del tiempo tenemos a los gobiernos democráticos a partir de 1982. Pues en octubre de 1982 Hernán Siles Suazo tomó de nuevo posesión de la presidencia, pues se enfrentó con varias crisis ministeriales y fue incapaz de resolver los problemas económicos del país. Después, tomando así el cargo, Víctor Paz Estenssoro, con su nuevo gobierno, intentó cortar la producción de coca y la venta de cocaína, con la colaboración de las tropas estadounidenses, y pues su principal logro fue una nueva política económica que frenó una hiperinflación. Para así después las elecciones celebradas en junio de 1993 dieron la victoria al empresario minero Gonzalo Sánchez de Lozada, quien asumió la presidencia, y pues asimismo en las elecciones para el Congreso del MNR obtuvo la mayoría. También no podemos olvidar que en esta fecha se presentó la masacre de Navidad. Este es un tema bastante complejo, pero pues resumiéndoselos, también tenemos que, aquejado de cáncer de pulmón, Banzer renunció el 6 de agosto del 2001 a la presidencia y fue sustituido por, en ese entonces, vicepresidente Jorge Quiroga.
También no podemos olvidar que en estas fechas Carlos Mesa también fue presidente, pero pues no tuvo bastante éxito, ¿no? Y pues renunció porque tenía un casi nulo apoyo político. Y pues fue sustituido por el entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia, Eduardo Rodríguez Belce, quien prometió ejercer un gobierno de transición convocando elecciones el 22 de enero del 2006. Su gobierno fue corto y estuvo salpicado por escándalos como el caso de los misiles chinos. Pues tenemos a la elección de Evo Morales. Pues fue cuando las guerras del gas allanaron el camino para que Evo Morales ganara la presidencia en 2006, con un impresionante 54% de los votos, increíble. Como líder fundamental del movimiento de protesta, Morales se mantuvo fiel a su promesa electoral, clave de nacionalizar por completo el sector del gas natural, pues los aumentos posteriores a los precios de las materias primas hicieron que su gobierno se llenara de dinero. Seguimos recorriendo la línea de tiempo y pues tenemos a la renuncia de Evo Morales, que fue en 2020. Acá está, renuncia. Y pues esto fue luego de que el ingeniero y experto informático Edgar Villegas, el CONADE, denunciaron un presunto fraude en las elecciones generales de 2019. Y pues muchos ciudadanos salieron a las calles con pititas exclamando o mejor dicho, anulación de las elecciones. Ahí pueden espectar que dice renuncia de Evo Morales. Fue cuando renunciaron fue a las 4:57. Desde entonces Álvaro García Linera, que era vicepresidente, y Evo Morales pues renunciaron. Y pues también no podemos olvidar que el Comité Cívico Nacional fue liderado por el presidente del comité por Santa Cruz, que es este señor que ven acá, es Luis Fernando Camacho. Pues estos dos, Luis Fernando Camacho con Nelson Condori, sellaron una alianza. Y pues en la mañana del 9 de noviembre se juntaron Luis Fernando Camacho con Nelson para jurar el fin del racismo entre bolivianos y pues hacer la unión entre el oriente y el occidente. Y claro, siempre nombrando la Pachamama, la Huipala, respetando todo esto. Y seguimos recorriendo la línea del tiempo y pues tenemos también que en Bolivia llegó la crisis sanitaria por la propagación de COVID-19. Pues en Bolivia llegó en marzo del 2020, que pues fue la confirmación de los primeros casos de personas contagiadas por el COVID-19 y pues el gobierno nacional dispuso medidas para prevenir la mayor cantidad de contagios, se suspendieron vuelos, clases presenciales y pues también afectó la economía del país. Seguimos recorriendo la línea del tiempo y pues aquí tenemos al gobierno de Yanine Áñez. Pues el gobierno de transición de Yanine Áñez se desarrolló desde el 12 de noviembre del 2019 hasta el 8 de noviembre del 2020, tras la renuncia de Evo Morales. A las elecciones generales del 2019, así como también la sugerencia de renuncia hacia Evo Morales por parte de las Fuerzas Armadas de Bolivia, la Policía Boliviana y pues la COP, Central Obrera Boliviana.